El día de hoy vamos a revisar el tema de edad ósea. Mi nombre es Guilibaldo de la Cruz González, soy residente de primer año aquí en Imagen. Mi maestra asesora es la doctora Claudia Rodríguez Garza. Vamos a ver un poco de la introducción, algunas aplicaciones que tienen la edad ósea y tres formas de visualizar esta edad ósea que las vamos a ir abordando ahí ahorita poco a poco. Ok, la edad ósea es un procedimiento clínico utilizado en la radiología pediátrica y esta nos va a servir para evaluar la madurez esquelética en función del crecimiento óseo de algunas partes del cuerpo. En alguno de ellos vamos a ver la edad ósea en la mano, en la muñeca, otras en el codo, en la cadera. Hay algunas otras formas como el tobillo, codo, tobillo, cervicales, ósea dental, etcétera, pero solo abordaremos algunas de ellas, las que más utilizamos aquí en el centro. La determinación de esta madurez esquelética, conocida como edad ósea, juega un papel importante en el diagnóstico y tratamiento de algunas anomalías endocrinas, trastornos del crecimiento en los niños en general. En la práctica clínica, el método más utilizado para evaluar la edad ósea es comparar una radiografía de la mano y de la muñeca izquierdas o de la mano no dominante y compararlo contra un atlas. Es importante a veces ver en los niños que hay un desfase ahí entre la edad biológica y la cronológica, y esto pues puede ser por diferentes factores, tanto fisiológicos como patológicos. Vamos a recordar un poquito de las vías de osificación. Como primer punto, vemos que hay dos tipos de osificación, tanto membranosa como condral. Por la vía membranosa, un conjunto de células mesenquimales se encuentra en el centro de los huesos en desarrollo. Estas células mesenquimales son inducidas a convertirse en osteoblastos a través de una acción concéntrica. El hueso se forma alrededor de este centro y esta vía de osificación se sigue principalmente en los huesos de la bóveda craneal. Algunos otros llevan una osificación mixta, como es el caso de el maxilar y la clavícula. Lo que nos vamos a centrar un poquito más es en la vía de osificación condral, ya que el resto de los huesos del organismo siguen esta osificación. La mayoría de los huesos del cuerpo, eh, más bien, en esta vía el proceso comienza con la formación de una estructura primitiva de tejido embrionario. Sin embargo, el hueso no se forma directamente en esta etapa. En su lugar se desarrolla una fase intermedia de cartílago. Esto implica que se crea como un molde de cartílago cuando las células mesenquimales se diferencian en condroblastos. A partir de la séptima semana de vida embrionaria se produce la penetración de vasos sanguíneos a este molde previamente formado y la formación de osteoblastos en su centro. Estos osteoblastos comienzan a convertirse gradualmente en cartílago, del cartílago a tejido óseo. El proceso de osificación condral o cartilaginoso se lleva a cabo en varias etapas, comenzando con la formación de un molde, que ya lo había mencionado, aproximadamente en la quinta semana de gestación. Posteriormente se transforma en cartílago y se rodea de pericondrio. Luego, después de la séptima semana, se forma un centro de osificación primario y en la décima semana se produce formación del hueso endocondral y la creación de cavidades medulares. Después del nacimiento se desarrollan ahora sí los centros de osificación secundarios en las epífisis de los huesos. Si recordamos en la imagen, se puede visualizar la epífisis, bueno, como lo había mencionado, el cartílago, y luego se empieza a diferenciar. Eh, Aquí observamos la epífisis, la placa de crecimiento o fisis, la metáfisis del hueso y la diáfisis en general. Los osteoblastos que había mencionado que aparecen en el centro del hueso durante el desarrollo embrionario
van de forma concéntrica de adentro hacia afuera. Y aquí en el borde de la fisis es la que nos va a dar el crecimiento. En unas radiografías más adelante lo vamos a ir visualizando. La fisis que mencionaba, que es aquí, o placa de crecimiento, es una extensión periférica del centro de osificación primario, que produce un crecimiento longitudinal y radial. En la fisis tiene un lugar el proceso secuencial de proliferación celular, síntesis de matriz celular, hipertrofia celular, mineralización de la matriz, invasión vascular y eventualmente apoptosis, donde el cartílago es reemplazado por el hueso que habíamos mencionado. Y así va aumentando la longitud del mismo. Y como mencionaba, simultáneamente hay un crecimiento radial en la posición directa del hueso por los osteoblastos en la superficie perióstica y reabsorción de osteoclastos en la superficie endóstica. Cada epífisis tiene su propio patrón de cierre que comienza antes en las mujeres que en los hombres. Se piensa que puede ser por efecto de los estrógenos, pero en realidad no está así a ciencia cierta definido. Los estrógenos probablemente promuevan el envejecimiento programado de los condrocitos del cartílago del crecimiento, más que acelerar una invasión vascular. Como mencionaba, como número 1 tenemos aquí la epífisis en el esquema. Como número 2, la fisis o... se me fue la palabra. Placa de crecimiento o cartílago de crecimiento. El 3 sería la metáfisis y el 4 la diáfisis. Si lo vemos aquí en la radiografía, podemos ver la epífisis, la fisis, que es el espacio que está aquí, la metáfisis y la diáfisis. Estos son signos radiográficos en los que nos vamos a ir fijando, donde van evolucionando, donde aparecen y demás, para poder dar nosotros o ubicarnos en la edad ósea como tal. Si vemos, por ejemplo, aquí en este ejemplo de proceso de osificación, la fisis aparece o el cartílago de crecimiento aparece aquí y luego se va ensanchando, va agarrando un poquito de más forma hasta que llega al tamaño deseado y luego ya se fusiona. Ok. Vamos a ver que durante este proceso de osificación hay diferentes patologías o diferentes causas que nos alteran este proceso de osificación. Vamos a mencionar ahí un poquito de algunas de las causas metabólicas. La hormona tiroidea es una hormona producida obviamente por la glándula tiroides y desempeña un papel importante en el metabolismo del cuerpo. Tanto el exceso como la deficiencia de esta hormona nos van a provocar alteraciones en el crecimiento. Vemos que en la columna de la izquierda vamos a ver los factores o las patologías que nos van a dar una edad ósea avanzada, ya sea aparente o real. Y de la segunda columna vamos a ver el retraso de la edad ósea. Como mencionaba, de las metabólicas, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Por ejemplo, en el hipotiroidismo, la falta de esta hormona puede hacer más lento el metabolismo y la actividad de las células óseas, lo que nos puede dar lugar a un crecimiento óseo pues, reducido, en particular en niños que están en periodo de crecimiento. Esto puede resultar, como lo hemos dicho, en un retraso del crecimiento. Y en el hipertiroidismo, aunque este puede acelerar el metabolismo y provocar una pérdida de masa ósea, lo que aumenta el riesgo de una osteoporosis, en realidad no veríamos, o no necesariamente se vería afectado el crecimiento, o sea, no estuviera más largos los huesos, más grandes, más bien se vería una estructura más debilitada. Por lo tanto, el equilibrio adecuado de la hormona tiroidea es esencial para un crecimiento óseo saludable y cualquier desequilibrio de esta, pues nos puede dar problemas, tanto en avanzar un poquito la edad o retrasarla. En cuanto a las causas nutricionales, pues las dos principales que vemos aquí es la obesidad y la desnutrición. La obesidad está caracterizada por un exceso de tejido adiposo, ya lo sabemos todos. Puede ejercer una presión adicional sobre el sistema musculoesquelético, especialmente en los niños en desarrollo. Esto puede resultar en un desarrollo normal de la estructura ósea
y en algunos casos en un crecimiento óseo deficiente, debido a una carga adicional que soportan los huesos en crecimiento. Aunque la obesidad en sí misma no promueve un crecimiento óseo más rápido, puede generar una serie de factores que nos pueden dar una percepción de una edad ósea más avanzada. En cuanto a la desnutrición, pues la desnutrición es causada por la ingesta insuficiente de nutrientes esenciales, como por ejemplo el calcio, la vitamina D, las proteínas, que interfieren directamente con la mineralización y el desarrollo adecuado de los huesos. La falta de estos nutrientes esenciales puede debilitar los huesos y hacer que sean más propensos a fracturas. En estos niños, la desnutrición puede resultar, obviamente, en un retraso del crecimiento óseo, enanismo, incluso, ya que el cuerpo no tiene lo necesario para poder crecer. En cuanto a los medicamentos, vemos aquí hormonales y glucocorticoides. En los hormonales, pues vemos que a los pacientitos que tenían hipotiroidismo se les da ahí algún tratamiento y a estos hay que vigilarlos porque puede ser la dosis tanto insuficiente como en exceso y nos puede ocasionar los problemas que veíamos, una edad ósea más avanzada o que sea insuficiente y nos esté retrasando la edad. En cuanto a los síndromes, hay muchos síndromes, pero tenemos el caso, por ejemplo, del síndrome de Sotos, que nos presenta una edad ósea un poquito más avanzada. Este trastorno genético se caracteriza por un crecimiento acelerado en la infancia, lo que resulta en una estatura por encima del promedio. O el síndrome de Noonan, que está caracterizado por un trastorno genético en el cual hay estatura baja, hay problemas cardíacos y afecta tanto a niños como niñas. Otro ejemplo de síndromes que a lo mejor es más conocido es el síndrome de Turner. La mujer chaparrita, no desarrollada adecuadamente. Bueno, en cuanto a las aplicaciones clínicas, ¿cuándo nos van a solicitar este estudio? Normalmente nos pide endocrino para ver los problemas metabólicos como los que mencionamos, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Lo puede pedir genética por los síndromes que ya hemos mencionado o algunos otros, pero por lo general es para confirmar tanto las afecciones que aceleran o retrasan el crecimiento y desarrollo de un físico de un niño. En pediatría también lo solicitan. Las indicaciones propias para pedirlo es valorar la maduración ósea, valorar maduración biológica, hacer un predictor o más bien ver estatura baja o estatura alta, revisar los tratamientos tanto hormonales como ortopédicos para ver si van evolucionando de una manera adecuada. Incluso en algunos niños donde no se tiene registro, no sé, caso hogar, donde llega un niño, no tenemos registro de qué edad tiene, cuándo nació, ni ninguna evidencia del menor, puede hacerse el cálculo de la edad ósea para más o menos ubicarlo en qué edad tiene. Y también podemos predecir la talla en el adulto. Ok. De los métodos que vamos a ver, hay métodos para ver hueso en muñeca y de la mano. Hay tres como principales para la visualización de los huesos del codo, con una mnemotecnia que es el critoe o critode, como lo quieran ver, y la visualización de la apófisis de la cresta ilíaca en la escala de Riser. El más utilizado o el que vamos a mencionar va a ser el de Greulich and Pyle. Este fue creado en los años 30, es un estándar común, se basó en una población de jóvenes eh, principalmente de ascendencia europea y de origen estadounidense, y el enfoque principal que se le dio al inicio fue identificar patologías y retrasos en el crecimiento más que ver la edad como tal. Vamos como mencionaba, este atlas, vemos una visualización de los huesos de la mano y de la muñeca no dominante, preferentemente por la izquierda, porque la mayoría somos diestros, ¿no? A excepción que se especifique en la orden ahí que se use la mano derecha o que se usen ambas manos para compararlas.
Bueno, ya eso lo veremos dependiendo del caso que nos soliciten. Este atlas contiene radiografías de la mano y de la muñeca de la mujer y del hombre, de los 0 a los 18 años en el caso de las mujeres y del 0 a los 19 años en el caso de los hombres. Este método es el más utilizado y, como mencionaba, fue desarrollado usando radiografías en niños de Estados Unidos durante el periodo de 1931 a 1942. Se ha reportado que los caracteres sexuales secundarios de los niños y de las niñas estadounidenses en la actualidad comienzan un poquito más temprano y nos vamos a encontrar ahí con la, pues no problema, con la desventaja que no está como que adecuado para todas las razas y para todas las, podría decir culturas, pero para todas las poblaciones, exactamente. Muchas gracias. Ok. Y por ejemplo, ¿cómo van a, o sea, no van a decirle a la mujer, oiga señora, ¿cuál es la mano dominante de su hijo? Sino, ¿qué es lo que pregunta? Para determinar la dominancia. ¿Con qué mano escribe? ¿Con cuál mano agarra la cuchara cuando come? Cuando está jugando, ¿cuál es la manita que más usa? Y entonces la que más use, pues va a ser la dominancia, la que sea dominante, y la otra es la no dominante, que es la que vamos a usar para determinar edad ósea con Greville-Pike. Y también antes de los 3 años, 4 años, no hay mucha variación si toman, o sea, si toman cualquiera de los dos. Bueno, ya se ve un poquito más marcado como a partir de los 4 años. Entonces, antes de eso pudiera ser cualquiera, pero de todas maneras, como las preguntas dirigidas al familiar o quien venga por el niño para determinar cuál es la no dominante. Muchas gracias. El propósito pues, ya lo había mencionado en diapositivas anteriores. Se utiliza para estimar la edad ósea en un niño o en un adolescente y se comparan las radiografías de la muñeca con una serie de estándares de referencia que vamos a ir viendo ahorita en algunos años en específico. Las aplicaciones, pues normalmente pediatría, ortopedia para evaluar la madurez esquelética, especialmente en seguimiento del crecimiento de los niños o planificación de cirugías ortopédicas. Proporciona una estimación de la edad biológica del individuo en comparación de su edad cronológica. En el departamento tenemos el Atlas y hay una hojita que está ahí adentro. Me tomé ahí de volverla a hacer para que estuviera un poquito más clara. Ahí va a estar para poderlas visualizar. Aquí en esta diapositiva vemos que en los huesos del carpo sigue una secuencia de osificación. Normalmente en este orden, el hueso grande, el hueso ganchoso, el piramidal, en las edades que están representadas aquí, semilunar, escafoides, trapecio y trapezoide, pisiforme. Y tanto los huesos de la muñeca, el radial, el radio y el cúbito, en su porción distal. Esta secuencia pues, la podemos tomar en cuenta para cuando estamos viendo la radiografía, identificar las estructuras óseas y poder decir más o menos en qué debe ubicarlo y comparando la radiografía que está en el Atlas contra la radiografía que tenemos del paciente. Aquí, esta es una radiografía de un recién nacido donde vemos que el grado de ensanchamiento de los extremos distales del radio y del cúbito, bueno, no se alcanza a apreciar también en mi imagen, creo que allá sí se alcanza a ver un poquito mejor. Si la mano, se observan radiografías de las manos de un recién nacido a término completo. Las diáfisis de los metacarpianos del segundo al quinto están ligeramente ensanchados en sus porciones centrales. Si la mano se ha posicionado correctamente con la palma y los dedos planos sobre el soporte de la placa, los extremos proximales, si se fijan, están un poquito más cerrados que los extremos distales de los metacarpos. ¿Cómo se dice? Más bien, las diáfisis parecen irradiarse, ¿no? Están un poquito más
separados en la porción distal de los metacarpos. Al nacer estos, más bien, al visualizar toda la placa, vemos que también las falanges proximales, mediales y distales tienen una base un poquito más ancha y están redondeadas en su extremo distal. Aquí aún no se alcanzan a visualizar ninguno de los huesos del carpo. Por eso decimos que es la placa de un recién nacido. La comparamos contra la radiografía de nuestro paciente y podemos observar estos. Ahora vamos a pasar a una radiografía de los 3 meses. Aquí el ensanchamiento de los extremos distales del radio y del cúbito, como se señalan aquí en la figura, están más pronunciados que en las anteriores. Una proyección en forma de pico en el lado del lado radial del extremo distal del cúbito, como se ve en la imagen, generalmente persiste durante varios años. Ahora es visible los dos huesos, aquí están, el grande y el ganchoso, que son los primeros. Se habíamos visto en la primera tablita que antes de iniciar son los primeros osificaciones que aparecen, centros de osificaciones que aparecen. El escafoides va después de ligeramente un poquito antes del ganchoso. Los extremos proximales como distales de los metacarpos del segundo y del quinto eh, son relativamente un poquito más grandes que el estándar anterior. Las porciones centrales de sus diáfisis ya ahora sí están más estrechas. Habíamos visto que aquí en el centro estaban todavía como que gruesas y hoy día se ven un poquito más delgadas. Los extremos proximales más bien, eso ya lo mencioné. El margen proximal o epífisis del primer metacarpiano ahora está claramente aplanado y se asemeja a la parte correspondiente de las falanges proximales. Las falanges han aumentado relativamente más en su longitud. Aquí las vemos con respecto a la anterior. Están un poquito más grandes. Cada uno de estos huesos los vamos a ir viendo en las diapositivas y vamos a ir viendo cómo evolucionan algunos de ellos. Vamos a pasar a una radiografía de 6 meses. El ensanchamiento del extremo radial y del cúbito ya están pronunciados, ya van tomando un poquito más de forma. La siguiente etapa de este desarrollo es que el escafoides, bueno, hay un aplanamiento localizado. El escafoides, aunque algo más avanzado que el ganchoso, aún no muestra aplanamiento distintivo de la superficie del ganchoso. La región en la que aparece este cambio. El aumento de tamaño ha tenido lugar en los centros del escafoides. Bueno, como recordatorio, los huesos del carpo están todavía cartilaginosos. Algunos no se alcanzan a visualizar todavía, pero se van a ir visualizando conforme vaya avanzando la edad. Los falanges proximales, mediales y distales están un poquito en la metáfisis, están un poquito, más bien en la diáfisis están haciendo un poquito más angostos. A los 9 meses el hueso grande y su lateral, el hueso ganchoso, están comenzando a aplanarse. Las bases de los metacarpianos del segundo, tercero y cuarto y quinto se han vuelto relativamente más grandes y están redondeados. Recordamos que están un poquito aplanados. A los 2 años, ya el hueso grande y el hueso ganchoso han aumentado más de tamaño. La osificación ha comenzado en las epífisis de las falanges proximales. Si le ponemos atención, ya tienen ahí un poquito de osificación, tanto en las mediales como en las distales. Bueno, en la distal del cuarto. A los 3 años ya se pueden distinguir un poquito mejor el radio.
el radio y el cúbito ya se ven más aplanadas. La concavidad del margen del hueso grande adyacente al hueso ganchoso sugiere el comienzo de un moldeo recíproco. La osificación ha comenzado algo en el semilunar en este caso. La epífisis de los metacarpianos del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo han aumentado y se han vuelto un poquito más uniformes, más redondeados, con los márgenes un poquito más suaves. Las epífisis de las falanges medias y distales han empezado a formarse, se han empezado a ensanchar transversalmente y ya forman como un disco. Son más gruesos en el centro y se ensanchan cada vez hacia su extremo. Ya para los 4 años, los centros de osificación ahora pueden identificarse todas las epífisis de todas las falanges, tanto proximales, mediales y distales. El hueso trapezoide, el trapecio se empieza a visualizar en estas etapas. Y las epífisis de las falanges proximales del segundo y tercer dedo, que habían comenzado a engrandarse en las porciones anteriores, ahora se muestran de una forma ligeramente acuñada o abrazando el hueso como tal. A los 6 años, la parte de la epífisis radial de la cual se desarrolla el proceso estiloides comienza a ensancharse. Probablemente la osificación comenzó en la epífisis del cúbito poco después de la etapa del desarrollo anterior. Ahora la mano se ve un poquito más formada, se ven todas las fisis de las falanges proximales, mediales, distales, ya se ven casi del tamaño del hueso. El hueso grande y el hueso ganchoso han aumentado ya de tamaño. Los márgenes se muestran una diferenciación de la región. El hueso piramidal se ha vuelto más alargado. Son las epífisis. Las epífisis, el espacio. Posteriormente se van a hacer. Se va a fusionar. Esto, a lo que estás haciendo referencia son las epífisis, que son las que van a hacer. Ok. La mano, el tamaño de los centros óseos del trapecio, escafoides, ya son más visibles en esta etapa. La superficie del trapecio adyacente a la epífisis del primer metacarpiano ya ha comenzado a aplanarse. Las bases de los metacarpianos ya se ven más aplanadas y se empiezan a aquí. Entonces, las epífisis de los metacarpianos ya se empiezan a visualizar y ya están próximas a fusionarse. A los 15 años, la epífisis del radio del cúbito está cubierto por su diáfisis. La epífisis del cúbito ahora tiene un ancho similar a la diáfisis. Todos los huesos del carpo ya han alcanzado una forma de adulto temprano. La fusión ha comenzado de las epífisis de todas las falanges y está un poquito más avanzado aquí se alcanza a visualizar el hueso sesamoideo y prácticamente tanto las epífisis del radio y del cúbito ya están prácticamente en proceso de fusión. Ok, vamos a pasar a la mnemotecnia. Sí.
Entonces, como estamos viendo aquí en Greulich y Pyle, básicamente lo que vamos a hacer es una comparación de la manita que tenemos nosotros en la radiografía con un atlas, que en el atlas se va a ir viendo la maduración esquelética, que va a estar marcada por todos estos hallazgos. Hay unos hallazgos que son importantes y específicos que pasan en la mano y que representan clínicamente algo. Entonces vamos a ir viendo a cuál se parece más. Ahora, depende, si vemos el atlas, pues francamente podemos ver ahí los cambios que tiene la mano y nuestra radiografía. Pero por ejemplo, que también usamos la tablita. En la tablita hay ciertas variaciones al atlas porque hay cambios muy abruptos en cuanto a rangos de edad, que luego si nos vamos al atlas, hay como periodos de tiempo un poco más acortados y hallazgos un poquito más específicos. Entonces, de lo que nos va a servir guiarnos por la tabla es que vamos a poder ver qué es lo que sigue después en la osificación como por un proceso gradual. Entonces hay que ver, o lo más importante que nos va a marcar la pauta para determinar la edad, va a ser la aparición de, o más bien la osificación de los huesos del carpo. ¿Ok? Entonces vamos a irnos primero como viendo cuáles huesos del carpo son los que ya están presentes y de esa manera en la tabla pues como que te puedes ir saltando ciertos periodos y luego qué es lo que sigue que aparezca para ver en dónde se quedó. Luego, si ustedes revisan la tabla, hay como entre la aparición de un hueso del carpo y otro, muchas cosas que pasan, como que si se fusiona, que si aparece el epífisis, de tal dedo, distal, proximal, bueno, entonces esas cosas a detalle son las que podemos ir a buscar cuando estamos entre un periodo y otro. Y luego compararlo también con nuestro atlas ya visual, pues radiográfico de Greulich y Pyle, ver dónde podemos encajar a ese niño, o sea, la edad, o sea, de ese niño o de esa niña, pero lo más importante es guiarnos por la aparición de los huesos del carpo. A veces puede haber variaciones en que si está osificado, si ya está la epífisis o si no, y eso puede variar un poquito, pero si ya tenemos el huesito del carpo que sigue, pero no se ha osificado una epífisis o no se ha fusionado, pues no pasa nada. O sea, lo que va a marcar un poco más el dar una edad ósea determinada en el reporte es la osificación de los huesos del carpo. Ahora, hay muchas cosas que pasan en el transcurso de estos 18, 19 años que no abordaste en cuanto a los hallazgos como principales más significativos, como es, por ejemplo, en las niñas, la aparición si quieres saber si devuelves de la otra, digo, continúa la de 15 años que tenía, sí. Sí. En las niñas, ¿qué representa la aparición del sesamoide del aductor? La edad sí, pero ¿qué representa en cuanto a cambios fisiológicos? La aparición de su menstruación, ¿ok? Entonces, al estar evaluando en una niña y ver ese sesamoide del aductor, nos habla que clínicamente o para la madurez esquelética que tiene esa paciente, pues ya debió de haber tenido su primera menstruación. Entonces, hay ciertos datos que nos vamos a fijar y que representan clínicamente algo y sobre todo, pues obviamente para el médico tratante, el endocrinólogo usualmente. Y entonces tener en consideración que de los hallazgos finales principales, que son 4 cosas, es que aparezca el sesamoide del aductor y luego de ahí que sigue. Las últimas 4 cosas que pasan. ¿Claro? Antes de eso, cierra el epífisis del primer metacarpiano, que entre que aparece y que se cierra pueden pasar 2 años. O sea, aquí es igual ver el detalle de qué tan abierto está para determinar como la edad, porque ahí hay variaciones de meses o incluso de años. Y luego ahora sí, el cierre de la fisis del radio del público. Esas son las últimas cosas que pasan. Antes de eso, que son antes de los 13 o los 11 años, que es cuando aparece el sesamoide del autor, pues es todo ese proceso de que si los huesos del carpo, que si las epífisis, que si ya están cerradas las fisis de las falanges o de los metacarpos. Entonces, hay que hacer como una evaluación exhaustiva
si bien nosotros tenemos la ventaja, o usualmente se tiene la ventaja de que tienes un atlas o tienes la posibilidad de buscarlo, pues a veces pudiera hacer alguna pregunta de examen, sobre todo de consejo, algo en particular específico de la mano. Y pues ahí no vamos a tener un atlas ni vamos a tener donde revisar. Entonces, lo básico que debemos de saber son como estas pautas como más significativas de aparición o de secuencia de osificación o de la maduración en la mano. ¿Tienen alguna duda de Olichipal? Sí, con el cobre. Ok, entonces, además como duda, por eso la tablita de estar ¿cómo se dice? De estarla visualizando, tenerla ahí a la mano. Sí, en teoría usas las dos cosas, la tablita para ver como los Lo más grande, constantes en cuanto a la clasificación y luego corroborar porque si hay variaciones de 6 meses, un año. Ah, bueno, otra cosa. Cuando nosotros tenemos un paciente con una edad cronológica determinada obviamente por su fecha de nacimiento y luego hacemos el cálculo de la edad ósea con la radiografía con Greulich-Pyle, ¿cuándo se considera algo patológico o algo significativo? El tener variación de qué edad, de cuántos años. 2 años, ¿ok? ok. Y eso es importante, por eso también, o sea, nosotros no vamos a determinar en el reporte si está bien o está mal. O sea, tú lo que estás leyendo, lo que estás reportando es en esa mano, en esa radiografía, qué edad tiene, o sea, qué edad representa de acuerdo al Atlas, y pues siempre usamos Greulich-Pyle. Pero también por eso siempre es importante como solicitar la fecha de nacimiento del paciente para que nosotros veamos si está bien o no, o sea, es algo más como personal si está bien o no y cuáles son los otros hallazgos que puede tener. Si bien esta radiografía se solicita para el cálculo de la edad ósea, pues puede haber muchos hallazgos, sobre todo dependiendo de la etiología de la alteración, porque si es como mencionaban, de que la causa genética, pues obviamente va a tener muchas alteraciones óseas que hay que describir morfología, todo lo del hueso. O si es algo hormonal, endocrinológico, talla alta, talla baja, hipo, hipertiroidismo, lo que sea, pues ahí casi siempre va a tener como impacto en la densidad del hueso. Y entonces usualmente vamos a tener alteración de la densidad, disminución de la densidad, que podemos pues visualizar también. Entonces, además de decir la edad ósea, pues hay que ver el contexto, ver cómo está el hueso, cómo está la densidad, si tienen alguna alteración morfológica, también eso se debe describir. Muchas gracias, doctora. Ok, la nemotecnia critoe, esta nemotecnia nos va a ayudar a recordar la maduración y la secuencia de la formación de los centros secundarios del codo. Eh, estos son importantes ya que debemos de conocerlos para poder distinguir la anatomía normal y poder diferenciarla de una posible lesión del codo. Es necesario considerar las variaciones que existen de paciente a paciente, como la edad, sexo, incluso pueden encontrarse diferencias en radiografías en imagen contralateral, donde donde podemos encontrar algunas anormalidades. La nemotecnia critoe hace referencia a los huesos del codo. La C vemos que es del capitellum, es una parte del extremo inferior del húmero y esta osificación generalmente ocurre entre los primer y segundo año de edad. Al final voy a mostrar una tablita, pero se las voy a mencionar como quiero ahorita, donde es fácil aprenderse la nemotecnia y las edades. Por ejemplo, en mujeres son puros impares, 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Y en hombres, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de los respectivos centros de osificación. En esta radiografía vemos aquí el capitellum. Eh, Como mencionaba, ocurre entre el primer y segundo año de edad.
La cabeza del radio, que es el segundo en osificarse, más o menos entre edad de 3 y 5 años. El epicóndilo medial o el epicóndilo interno, que este más o menos es a los 5 a los 7 años de edad. La tróclea, esta parte aparece más o menos entre los 7 y 9 años de edad. El olecranon, que está hacia posterior, pero sí se alcanza a visualizar una radiografía posterior anterior, y es alrededor de los 9 a los 10 años de edad. Y el epicóndilo lateral o externo, que es de los 11 a los 14 años de edad. Si la vemos todas en conjunto, estos puntos de osificación pues son importantes. Podemos valorar también la madurez esquelética del niño para cotejarlo con la edad a ver si coincide. Y normalmente nos ayuda a identificación de problemas ortopédicos y el seguimiento del desarrollo del codo. Es importante tener en cuenta que las edades exactas pueden variar pues, de un individuo a otro, ¿no? Pero en general eso es lo que vemos. Y esta es pues como la tablita para que lo visualicen mejor. Edad en mujeres, 1, 3, 5, 7, 9 y 11 para fácil aprendizaje. Y en edad de hombres, 2, 4, 6, 8, 10, 12, su respectivo centro de osificación. Entonces, es como que mucho más fácil que el anterior del atlas que mencionábamos. En la otra que vamos a ver es en la cadera. Sí. Centro de osificación, sí, Bueno, acuérdense que en los huesos de los pacientes pediátricos, entre más joven sea el paciente, entre más pequeño sea, pues es más la proporción que va a tener de cartílago, que finalmente es el molde que posteriormente se va a ir osificando. Entonces, por eso, cuando tenemos una radiografía de un codo de un paciente muy pequeño, pues vemos como si tuviera un espacio articular muy amplio, porque básicamente lo que nosotros no estamos viendo en la radiografía, pues es el cartílago, porque no está osificando. Entonces, cuando se empieza a osificar, pues empezamos a ver todas esas radiopacidades que corresponden a los centros de osificación, en este caso en el codo, que empiezan este proceso de osificación o que se empiezan a osificar y llevan un curso también que está ya marcado en cuanto a la edad de que se osifican con la aparición de esos centros osificados ya en la radiografía. Usualmente los niños en general en la osificación tardan un poquito más que las niñas y eso lo vemos desde el codo, la manita, también en la cadera. Los centros de osificación de la cabeza femoral aparecen más tardíamente en los niños que en las niñas. Entonces vamos a ir viendo cómo conforme va avanzando la edad y van apareciendo estos centros, se empiezan a hacer. Y es importante ver de qué forman parte esos centros. Por ejemplo, el capitellum, que es este huesito que está aquí, finalmente, de qué depende o qué es lo que forma y al final, a qué hueso pertenece, qué va a representar. es el número. El cóndilo humeral. Y entonces aquí nada más recordar, si estamos viendo la osificación y vemos ese hueso, el húmero, pues todo lo que está aquí es cartílago y que finalmente pues se va a osificar y vamos a ver lo que tenemos si quieres avanzarle al donde ya tenías más con el proceso. Ya para verlo como ahí se va osificando y ya pues los tenemos todos, ¿no? No confundir estas zonas radiolúcidas que se ven donde todavía es cartílago y no está completamente osificado el codo, pues con fracturas. Y también tener cuidado cuando valoramos un codo pediátrico por antecedente de trauma. Hay que tener las proyecciones adecuadas para poder determinar si hay fracturas, si hay luxaciones o subluxaciones. Ahora, hay como un mix que se puede hacer también o que a veces piden, sobre todo determinados médicos que se forman en determinados hospitales, y es el pedir la mano, o
sea, para hacer la determinación de la edad ósea con Grevlich y Pyle y pedir el codo en lateral. En el codo en lateral, ¿qué vamos a buscar? Los mismos centros de dosificación. ¿Cuál centro de dosificación se va a poder ver mejor en el codo en lateral? En el olecrano. El del olecrano. Entonces, ¿a qué edad aparece el centro de dosificación del olecrano? Con la tablita de las edades. A los 10. A los 10 en el niño y a las 9 en la niña. Entonces, antes de esta edad, no te sirve de nada tener una lateral de codo, porque no debe de estar. O sea, realmente a partir de los 7 años es cuando pues pudiera tener un poquito más de peso, tener una lateral y verla. Y pues básicamente es para comparar. También, tú no puedes determinar edad de secreto en codo si no tienes una lateral, porque no vas a poder ver la mayoría de las veces, por ejemplo, una osificación incipiente del olecrano, porque queda sobrepuesto con el resto del hueso. Ok. Entonces ahí tienes que sugerir que se haga AP lateral también para determinar el critoe, o sea, la edad por critoe. Ok. Listo. Bueno, el sistema de estadificación de Riser se utiliza para clasificar la madurez esquelética según el nivel de osificación y la fusión de la apófisis de la cresta ilíaca. Este es utilizado principalmente en la planeación de cirugía correctiva, por todo esto en el contexto de una escoliosis. Se divide en 5 estadios o en 5 etapas. El nivel 0 es sin osificación. El 1 comienza la osificación de la cresta ilíaca. Si vemos aquí en el esquema del lado izquierdo, está dividida la cresta en cuatro espacios. Y vamos a ver que cuando es grado 1, comienza la osificación de la cresta ilíaca, solo el del 0 al 25% de la cresta está formada. El nivel 2, la osificación abarca al menos un tercio, o sea, de 25 a 50% de la cresta. En el nivel 3, la osificación abarca más de un tercio, pero menos de los 2 tercios, o sea, de un 50 a un 75%, y de un 75 a un 100% sin existir fusión, sería el nivel 4, grado 4, y la osificación completa, el grado 5. Como quiera vamos a ir viendo, creo que este esquema está un poquito mejor visualizado. Grado 1, si está la cresta hasta aquí, grado 2, grado 3, grado 4, y cuando ya se fusionó, el grado 5. Vamos a ir como quiera viendo radiografías. Este sería un Riser grado 0. No hay centro de osificación a nivel de la apófisis de la cresta ilíaca. En esta etapa 1 o grado 1, la apófisis, si lo alcanza a ver aquí, la cresta ilíaca tiene más o menos de entre 0 y 25% de la cresta. Esto inicia más o menos o sea, entre 0 y 10 años de edad del paciente. En la etapa 2 ya tenemos de un 25 a un 50% de la cresta ilíaca, y se ve más o menos en edades de 10 a 13 años. Aquí ya vemos un poquito más, del 50 al 75% de la cresta ilíaca formada, y más o menos las edades son de 14 a 16 años. Y en la etapa 4 ya se ve claramente toda la cresta ilíaca hasta en su 100% sin estar fusionada. Esto es una edad de 16 a 19 años. Igual las variaciones donde la mujer es un poquito más rápido que en el hombre. Y en la etapa 5 está completamente osificada la cresta ilíaca. ¿Sí? Esto normalmente los traumatólogos son los que van a pedir eh, esta escala, o más bien ellos la ven, no la piden como tal, y todo esto es en el contexto de una escoliosis para valoración prequirúrgica del paciente. A un lado nos piden ahí el ángulo de Cobb y las diferentes mediciones que hacemos en la columna. Ok, vamos a pues, repasar
con unos casos, las tres, tanto el Atlas como el Critoe, como la escala de Riser. El Critoe y la escala de Riser pues son un poquito más fáciles. A lo mejor el caso este de la radiografía es un poquito más complejo porque no tenemos el Atlas y no tenemos aquí la hojita ahí a la mano, pero si hay alguien que me pueda apoyar describiendo un poquito la radiografía y ubicarla, creo que las dos que tengo aquí están fáciles. Dani. Pues, bueno, estamos viendo una radiografía en la mano izquierda de un niño o niña, no sé. De todos modos, como la doctora nos comentaba hace un ratito, pues es importante buscar los primeros hallazgos, que es la presencia de los huesos del cráneo, en la cual no se ve nada. No hay presencia de ningún huesito aquí. Eso indica pues que este niño es posible que sea un recién nacido, ya que los primeros que aparecen a los 12 a los 3 meses es el grande y ganchoso, y pues no lo tiene. Lo otro que recuerdo que podemos observar es orientarnos si es un niño a término o prematuro por la disposición que tienen los metacarpianos. Cuando son completamente paralelos uno con el otro, pues pensamos en prematurez, y pues un niño que nació a término tiene esta forma, como de abanico. Entonces, el primer caso, considero que es un niño pues, recién nacido que está entre los 0 meses al primer, de pronto pues el segundo mes, pero recién nacido. Sí, estás en lo correcto. ¿Alguien que nos pueda apoyar con el segundo caso? Bueno, tenemos acá una radiografía de una mano izquierda del paciente pediátrico, seguramente de un equipo antiguo, por pues, cómo están expuestos los partidos blandos, y vemos que una de las cosas que nos comentó bien al principio es tener la del cúbito. Lo empezamos a notar como que este estrechamiento pues, de la diáfisis distal. También sí, de la metáfisis. También vemos que, pues de lo que comentaba Dani, que de los metacarpianos no está tan ensanchado como en un recién nacido, y me parece que ya está el centro, el principio del centro de supresión del grande, y bueno, quizás del ganchoso, no se alcanza a apreciar muy bien por la imagen, pero yo diría que este pacientito tendrá entre 4 o 6 meses. Ok. Eh, Obviamente con el Atlas y la tablita es como que mucho más fácil. No, pero sí, esta es la segunda imagen que les mostré, no, la tercera imagen que les mostré es de un niño de 6 meses, perdón. ¿Alguien más que nos apoye con el grado de Riser? Bueno, entonces aquí creo que el grado sería hasta el grado 2, porque abarca más o menos hasta un 50%, y por recordando el grado 1 de hasta más o menos un 25%, y luego el grado 2 hasta casi el 50%. Pues pierde ahí un grado 2. Ok. Y por último, un caso de la nemotecnia escritora, que pues, son como que de las más fáciles.
Bueno, este es de... Tenemos la basificación del epitelio, del la R, que es la cabeza del radio, y es la del la el ahí. Interno. El cóndilo interno, que es la I, y luego la T, que es la tróclea, pero pues aquí estamos en anterior posterior, tenemos que visualizar una columna lateral, y Ya, ahí se quedó. sí, pero Ya, hasta ahí se quedó. sí, no, Si le ves cuántos años tendría si fuera mujer. como 15, 16, no, No, ni siquiera llegaba a eso. Ya para los 11, 12 ya está. Está bien fácil porque era en mujer. Ahí te quedas. 3, 1, 3, 6, 9. 1, 3, 5, 7, 9. porque es en mujeres son impares. La verdad es que puedes tomarlo, o sea, sí, la mayoría de las bibliografías usan solo 1, 3, 5, 7, 9 y 11 años. Sí, para que sea más fácil. O sea, para que no se consuma. Impares. Ya, te 1, va 3, 5, escrito 7. 1, 3, 5. Entonces, 7. Sí. Ahí está. Lo que dijiste perfectamente. Ok. Como mencionaba la doctora, el Atlas de Creulich-Champail es una herramienta para poder estimar la edad ósea utilizando las radiografías de la mano, compararlas contra las de la mano y de la muñeca, compararlas contra las del Atlas. En la mnemotecnia del Critoe es fácil para recordar la maduración ósea en el codo, y en la escala de Riser, pues utilizada para la planeación de la cirugía para una escoliosis, ya que esta clasifica la madurez esquelética basada en la osificación y la fusión de la apófisis de la cresta ilíaca. Espero que les haya servido de repaso a los que ya se lo sabían, y a los que todavía no habíamos visto radiografías tanto de codo como de cadera, pues la podemos aplicar en los estudios que nos soliciten. Y el que quiera el libro, ya lo tenemos en versión PDF. Se ha batallado ahí para conseguirlo. Se los compartimos porque está carito el libro, ¿eh? Hola, muy buena clase, Lili, gracias. También hay que tomar en cuenta que Greenwich Pile habla también de cuando aparece el centro de dosificación a los 5 o 6 años del cúbito distal, y un año después aproximadamente la apófisis estiloides, la cual, y pues presentando ya la fusión de la fisis muchos años después, entre los 17 y 18 años. Y ya, o sea, aparte de los huesos de la muñeca. Yo tengo una pregunta, doctora. En cuanto a la radiografía del codo para el Critoe, entonces, ¿a partir de qué edad estaría, o sea, realmente indicado pedirle a PEI lateral, o siempre se le pide a PEI lateral? Y la lateral no es como lo piden como complemento de Graulich y Pell, porque específicamente lo que ellos están preguntando es el electrón está osificado o no, porque en la lateral, ¿cuál otro vas a ver? O sea, digo, todo se sobrepone, sobre todo ya esa edad donde esperas que ese esté osificado. Ahora, si era más como la de complemento, arriba de los 7 años. Y la de Critoe
pues sería lo ideal como a partir también de esa edad. Sí, porque no puedes descartar que si los tenga o que no los tenga. Ahora, hay otras, o sea, pueden también pedirles edad ósea de tobillo, de hombro, o sea, hay de todas partes, porque, o sea, si hay bibliografía que especifica cuándo debe presentarse tal hueso, no es lo usual y no es lo que representa más esta parte de el cálculo dado sea por imagen, pero sí puede pasar. Entonces también para que lo tomen en consideración de que, pues cuando nos toque que nos pidan un tobillo, pues hay que buscarle. Cuando nos toque que nos pidan un pie igual, porque no es lo que usualmente vemos, sino es esto. Hay un artículo muy reciente, 2022, creo, de Lars May, que vienen todas también de femur, tobillo, rodilla. Todo, yo también para tener ahí presente como bibliografía, ya está descargada en la estación y creo que le hemos agregado también en las pediaturas los hallazgos, entonces, para checar ese trastorno. No viene la Relish Pack, ¿no? Pero sí viene referencia. Ah, sí. Probablemente no puedo ver el título. Sí. En exposiciones como por el primario no van a tener el centro de distribución del desarrollo de las personas. Bien, yo tengo un comentario. Te regresas el último caso del codo. Aquí, ahorita que pidieron, que preguntaron de que cuándo es importante a lo mejor tener una comparativa, es porque hay casos, o como mencionaban ahorita, que algún centro de osificación se puede confundir con una fractura. Hay fracturas que son por abolición, hay fracturas pues de distintos tipos, ¿no? Y ante un contexto de trauma, de que se cayó, que estaba en el resbaladero, se pegó o cosas así, ahí sí sirve mucho una comparativa para cuando tenemos duda de si un centro de osificación tiene alguna fractura por abulsión o no. Digo, en esta radiografía no sé cuál sea como la historia, pero por ejemplo llama la atención que ese epicóndilo medial está muy separado, o sea, esa como línea de separación entre el huesito y el otro huesito, está muy amplio. Y si tú tuvieras un contexto de trauma, al menos no te puedes quedar tranquilo con que, solo es el centro de identificación. A lo mejor te sirve ahí sí pedir una comparativa para ver si así lo usa o si tiene alguna pequeña abulsión, que puede haber abulsiones que son agudas cuando traen así como mucho edema, cambios ya en la superficie de la cortical, etcétera. Y hay otras que ya son como crónicas y que pueden verse así como en esta radiografía. Entonces, nada más para tener en mente que también existen esas fracturas y que muchas veces los centros de osificación sí nos hacen dudar de si será real o no, y ahí sí nos sirve mucho una comparativa, pero pues nada más. Sobre todo porque ahí cómo está el resto de las crisis que todavía se ven. El rico. Sí, o sea, por ejemplo, ahí ese es se supone que todo el resto, por ejemplo, el del capitelum, el de la trópea, vean el espacio, sigue habiendo ahí una fisis, sigue habiendo una línea radiolúcida. Vean y vean el espacio aquí tan significativo, tan grande, que para hacer el interno, ya, o sea, debería de estar a la par de estos. Entonces, hay que siempre cuando lo vean así tan amplio, sospechar o preguntar bien si hay historia de trauma y no dejarla como que pudiera ser normal. Y pues, Oigan, solo como recordatorio. En las clases siempre traten de poner la mejor imagen y la imagen más representativa.